El cine mexicano ha tenido sus grandes exponentes, entre ellos destaca la figura de Emilio "El Indio" Fernández, quien se consagró en la historia como uno de los máximos creadores durante la época de oro del cine mexicano, a través de su visión de lo nacional, de sus historias y representaciones de personajes típicos de la cultura mexicana. Emilio Fernández Romo nació en el pequeño pueblo de Mineral del Hondo, Coahuila, el 26 de marzo de 1904. Su madre, Sara Romo, era una mujer indígena kicapú, quien se alejó de su pueblo y abandonó sus costumbres al casarse con Emilio Fernández Garza, militar del ejército mexicano. Cuando el pequeño Emilio tenía 8 años, su padre se fue para unirse a la guerra y un año más tarde su madre le abandonó. Se dice que fue la dureza de su padre y el abandono de la madre lo que forjó en el pequeño Emilio el carácter explosivo que le distinguiría el resto de su vida. Según su propia versión, a los 10 años, Emilio se unió a las filas revolucionarias en búsqueda de aprobación paterna, aunque nunca la consiguió. Esta cercanía con la vida de la Revolución Mexicana le dio elementos que más tarde retrataría en sus películas. Para el año de 1923, se levantó en armas con Adolfo de la Huerta en contra del gobierno de Álvaro Obregón, y 2 años más tarde fue detenido y aprisionado en Puebla, solo para fugarse, según lo que contaba él mismo, dinamitando una pared de 1 metro de espesor. Tras estos sucesos, se fue a probar suerte en la ciudad de Los Ángeles, donde comenzó su travesía en el cine, inmerso en el mundo de Hollywood. Durante este tiempo, trabajó en la industria fílmica como extra y en una de ellas conoció a su compatriota Dolores del Río, de quien vivió enamorado. La actriz estaba casada con Cedric Gibbons, quien además de ser uno de los fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, estuvo encargado del diseño del premio Oscar. La cercanía de Emilio con Dolores y su propio gusto por adornar las historias de su vida dieron origen al mito de que la preciada estatuilla está inspirada en el cuerpo del actor. Su etapa en Hollywood le dejó muchos aprendizajes, pero según decía, lo que más le marcó fue la película Que viva México, de Sergei Eisenstein. El retrato de su propio país a través de la mente y lente del soviético le impresionó y más tarde declararía: "Yo no sabía que el cine podía ser algo tan grandioso, tan bello. Me dije entonces que yo tenía que hacer cine mexicano". A los 30 años regresó a México con el deseo de unirse a la industria fílmica del país. Consiguió su primer papel protagónico con el personaje del indio Sirawen en la película Janitzio, la cual influyó en su propia obra como director. En 1936 participó en Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, película que se considera inició la época de oro del cine mexicano. Un año más tarde logró vender el guión de Adiós Nicanor, el cual también protagonizó. Y en 1939 se le pidió escribir la también icónica película de Raúl de Anda con Los Dorados de Villa. Si bien no tuvo más protagónicos, su actuación destacó como la del arquetipo del villano rural, y eso lo convirtió en un ícono de la pantalla grande. A pesar de su carácter explosivo, que le llevaba a frecuentes conflictos, en 1941 consiguió su deseo de dirigir, realizando su primera película, La Isla de la Pasión. Ese mismo año conoció en Cuba a Gladys Fernández, de 16 años, quien sería su primera esposa y madre de su hija Adela Fernández. Su matrimonio duró pocos años y Gladys, quien ya no pudo aguantar los malos tratos de Emilio, se marchó dejando a su hija. La tercera película que dirigió fue Flor Silvestre en 1943 con la actuación de Dolores del Río y Pedro Armendáriz, la fotografía de Gabriel Figueroa y el guión de Mauricio Magdaleno. Fue un gran éxito en taquilla y conformó el equipo de producción con el que continuaría trabajando en otras películas, como un año más tarde en María Candelaria, la cual obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Otra de sus obras más trascendentales la realizó en 1945, llamada La Perla, una adaptación de la historia del escritor John Steinbeck, que fue galardonada nacional e internacionalmente en el Festival de Cine de Venecia, los premios Ariel, entre otros. Sus películas retratan la visión y el cariño de Emilio Fernández por México, cargadas de nacionalismo a través del lente de Figueroa, quien se convirtió en su fotógrafo de cabecera, y así plasmó poéticas imágenes del paisaje, los valores y las costumbres mexicanas, prefiriendo temáticas rurales. En la década de los 40 sumó títulos importantes a su filmografía: Enamorada con María Félix, Río Escondido, así como Maclovia, La Malquerida y Pueblerina, en las que actúa Columba Domínguez, quien fue pareja de Emilio entre 47 y 52, y madre de su hija Jacaranda, quien fallecería trágica y misteriosamente en 78 al caer del tercer piso de su casa. Para los años 50 comenzó el declive de la época de oro del cine mexicano y junto con eso, la obra de Emilio Fernández. En este periodo realizó su única película dirigida en Hollywood, The Torch, y otras películas destacables como Salón México, El Impostor y Una cita de amor. Durante estos años conoció a Gloria Caviedes, con quien se casó y tuvo a su hija Xochitl. Si bien dejó de dirigir, continuó actuando, como en La Cucaracha, La Bandida, La Noche de la Iguana, dirigida por John Huston, y también compartió créditos con Marlon Brando en el western Sierra Prohibida.
La Choca, de 1973, sería de sus últimas películas en obtener reconocimiento. En 1976 se vio implicado en un crimen y fue hallado culpable de asesinar a un joven agricultor. Después de eso fue encarcelado durante algunos meses. En sus últimos años recibió premios y reconocimientos por sus contribuciones al cine mexicano. Finalmente, en 1986, sufrió un accidente en su casa de Acapulco. Fue llevado a Ciudad de México, donde Columba Domínguez, su segunda esposa, le cuidó fielmente. Tras algunas complicaciones y un paro cardiovascular, el 6 de agosto de 1986, a los 82 años, falleció Emilio "El Indio" Fernández, quien con más de 120 películas nos heredó un retrato de la esencia más pura de México.